Bueno, esta es la cuarta lección en este estudio del Apocalipsis. Estamos hablando de la persona vista por Juan en el cielo, en el día del Señor, cuando Juan fue traspuesto espiritualmente al futuro, y después de haber visto la ropa del Señor Jesucristo, en los versículos 13 al 15, vamos a hablar ahora de las cosas que le acompañaban. En versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, el versículo 20, como vimos antes, dice que estas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí tenemos otro problema. ¿Quiénes son estos ángeles? O mejor dicho, ¿qué son? Algunos opinan que estas estrellas son los pastores de la iglesia, porque en la literatura secular a veces la palabra griega traducida aquí como ángel se puede emplear para decir mensajero. Ahora, no es así en la Biblia, pero en la literatura griega es cierto. Pero mi pregunta es, ¿cuál literatura estamos leyendo? Y la primera regla del estudio bíblico es el contexto. Es el contexto que asigna el significado a una palabra. Y en la Biblia esta palabra se usa para decir ángel. Juan utiliza esta palabra unas 50 veces en este libro del Apocalipsis. Y en casi cada caso el contexto lo hace claro, que literalmente significa ángel. Entonces, en los pocos casos, como el caso que tenemos aquí a la mano, si el contexto no es tan claro para algunos, yo prefiero pensar que la palabra se usa como se usa más de 50 veces en el libro, como ángel, pensando en la regla de contexto. Y además, si comparamos la escritura con la escritura, vemos lo que dijo Cristo en Mateo 18, versículo 10, hablando de los ángeles de los niños. De aquí sacamos la idea de los ángeles guardianes, aunque muchos arman toda una doctrina en cuanto a los ángeles guardianes. Parece que hay una relación entre los ángeles y los seres humanos. Y como vimos más temprano en Hebreos capítulo 1, versículo 14, los ángeles son espíritus que tienen el ministerio de ministrar a los herederos de la salvación. Entonces no están fuera de nuestro pensar decir que las personas tienen ángeles que les ayudan de alguna forma. ¿De qué forma? ¿Quién sabe? El Señor no nos ha dicho los detalles. En Daniel capítulo 10 podemos ver que las naciones también tienen sus contrapartes celestiales. Hice referencia a este pasaje anteriormente y decíamos que en Daniel capítulo 10, Daniel estaba ayunando y orando 3 semanas, esperando una contestación de parte de Dios. Dios envió uno de sus ángeles para darle a Daniel la contestación, y el ángel le explica la razón por su tardanza. Dice aquí en versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Daniel estaba en Persia cuando recibió esta contestación. Es decir, que un espíritu malvado, un demonio, tratando de controlar el país de Persia, pensaba obstaculizar el paso del ángel con la respuesta a la oración de Daniel. Sabemos en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra esta jerarquía satánica que pretende controlar el universo. Y parece ser que hay luchas celestiales o espaciales, para utilizar una palabra moderna, para controlar el destino de naciones. Y además dice, además de hablar de Persia, dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. En este momento no había nada en Grecia. Pero unos años después, Grecia iba a convertirse en el centro del humanismo. E iba a pasar en Grecia una cadena de filósofos, científicos, poetas y otros personajes, quienes hasta el día de hoy influyen la civilización nuestra. Y en los días de Daniel, un ángel le habla de una lucha espacial para controlar Grecia. Qué interesante. Y qué interesante sería hablar con los demonios que tienen la responsabilidad de México. Y saber qué está pasando actualmente en las regiones celestes entre ángeles y demonios para controlar lo que sucede en este país. Hace 2 semanas me tocó predicar precisamente sobre aquel pasaje tan famoso en Efesios capítulo 6, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuántos dicen, yo podría servirle al Señor si no fuera por fulano? Si no fuera por mi suegra, si no fuera por mi esposa, por mi marido, si no fuera por mis padres, si no fuera por mis hijos, si no fuera por mis compañeros de trabajo, yo podría servirle al Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no fuera por esta circunstancia, por esta situación, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El soldado tiene que saber quién es el enemigo. Muchos soldados cristianos todavía no tienen idea quién es su enemigo y luchan contra sangre y carne. Y por eso el desorden que existe en el cristianismo. Muchas cosas en que pensar aquí. Así que mi pregunta es, y otra vez, no quiero ser dogmático, pero para mí estoy convencido de que estos ángeles son ángeles. Y que las iglesias, igual las naciones y las personas, tienen contrapartes, representantes celestiales. Me imagino que hay un demonio asignado al templo bautista de Kansas City. Quizá varios. Pero gracias al Señor, posiblemente hay ángeles también. Al llegar a la eternidad,
Será bien interesante saber lo que pasó de veras. Dice que Cristo nos tiene en su diestra, en forma de nuestros representantes celestiales en su presencia. Porque ¿dónde están las estrellas? En su diestra. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos. Fácil. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Una espada aguda de 2 filos. Aquí no tenemos dificultad. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y quién es el sol de justicia? Malaquías 4:2, el Señor Jesucristo. Cristo es representado en la naturaleza por el sol. El sol es una trinidad, una masa de gases que tiene rayos visibles e invisibles. Como Dios es un espíritu, nadie se puede acercar, pero es representado, manifestado por el Espíritu Santo, invisible, y Cristo, visible. Al ponerse el sol se hace rojo, precisamente como Cristo cuando salió, derramando su sangre. Al amanecer también el sol se ve rojo, según la profecía de Isaías capítulo 63, versículos 1 al 7. Vendrá con una vestidura roja. Cada amanecer profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero que vean, y por supuesto podríamos hablar mucho más de estas figuras y su uso, su lugar en la Biblia, pero lo que quiero señalarles es que cada una de estas cosas o se define en el mismo contexto, o se puede entender fácilmente por comparar la Escritura con la Escritura, porque son figuras constantes a través de toda la Biblia. Hasta aquí no ha sido tan difícil, ¿verdad? Este libro no es tan difícil de entender, sumamente difícil para creer. ¿Y cuál es la reacción de Juan en versículo 17? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cegado por su gloria. La reacción natural, como dije, la reacción de Isaías cuando entró en la presencia del Señor. ¡Ay de mí! Como la reacción de Moisés, Daniel y otros. Si un hombre santo como Juan respondió de esta forma, ¿cómo deberá reaccionar un hombre perdido hoy en día? En versículo 18, Juan es comisionado para ser un escritor de misterio. Esta es la segunda sección principal del estudio, versículo 18, el cuarto punto, comisionado para ser un escritor de misterio. En versículo 18 dice, y él que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Bueno, primero, el Cristo glorificado dio consuelo a su tembloroso siervo en versículo 17 cuando le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. No temes. Sabes que casi cada vez que aparece un ángel o el mismo Dios a un ser humano, casi siempre son las primeras palabras que tienen que decir: no temes, no temes. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Gracias al Señor. Cristo se identifica claramente en este versículo. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hay varias llaves mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, la llave de David, que habla de su autoridad. La llave de David, Apocalipsis 3:7, vamos a ver la llave de David. Así que no vamos a hablar mucho de esta llave. La llave de ciencia es la ley, Lucas 11:52. Lucas 11:52. Las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio, Mateo 16, versículo 19. Las llaves del reino de los cielos, el Evangelio, Mateo 16, 19. Las llaves del abismo, para arrancar el juicio, llave que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9 y otra vez en el capítulo 20, así que tampoco vamos a comentar mucho. Y aquí las llaves de la muerte y del Hades. Y gracias a Dios, por lo tanto, yo no tengo que temer ni la muerte ni al infierno, porque yo sé quién tiene las llaves. Y ahora versículo 19, que es la clave para entender este libro, que es tan fácil. Cristo comisiona a su siervo con estas palabras: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y así el libro del Apocalipsis fácilmente se divide en tres secciones principales: las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que serán después. Pero aquí cabe hacer una pregunta importante: ¿dónde está Juan y qué hora es? Juan está en el día del Señor. Fue traspuesto en el Espíritu para ver cosas futuras. Y Juan se ubica en el día del Señor, cuando el mismo Señor le dice: Juan, escribe las cosas que has visto tiempo pasado, de la tribulación para atrás, las cosas que son en el día del Señor, en aquel momento, que forma el cuerpo de este libro, la gran mayoría de su materia, y las cosas que han de ser después de estas, es decir, las cosas del reino y la eternidad. Y así se puede dividir fácilmente este libro. Para marcar estas tres divisiones, el cielo se abre dos veces en el libro. De veras, qué fácil entender este libro. Dos veces el cielo se abre. Una vez el cielo se abre y alguien sube. Una segunda vez el cielo se abre y alguien baja. Y así el libro se divide en tres partes. Capítulos 1, 2 y 3 son las cosas que Juan ha visto, que corresponden a la edad de la iglesia. Luego, en el primer versículo del capítulo 4, el cielo se abre y Juan sube y escribe las cosas que ve, la tribulación. Luego, en capítulo 19,
el cielo se abre de nuevo y el Señor baja. Y comienza el reino y después la eternidad. No es tan difícil, ¿eh? Fácil. Cualquier niño puede entender la división del libro del Apocalipsis. Tiene 3 divisiones: las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Cualquier niño puede entender pasado, presente y futuro. Apocalipsis, que nos habla del pasado, presente y futuro. El cielo se abre 2 veces. Una vez alguien sube, otra vez alguien desciende. Y así se divide fácilmente este libro en las 3 divisiones. Este libro no es tan difícil de entender. En versículo 20, Cristo revela este misterio a su siervo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, aquí cabe señalar otro principio muy importante en cuanto al estudio de la Biblia, y es la palabra misterio. La Iglesia Católica Romana habla también de sus misterios. Pero cuando habla de sus misterios, habla de cosas que nadie las puede entender. Y este no es el uso de la palabra en la Biblia, porque la palabra misterio para los griegos y también en su uso bíblico es una palabra que no quiere decir algo misterioso, mágico u oculto. Siempre quiere decir algo ya revelado que antes no se daba a conocer. Y por eso Pablo en Efesios habla del misterio de la iglesia. El hecho de que Cristo iba a tomar de los judíos y de los gentiles para hacer una nueva cosa en Cristo Jesús, el cristiano. Ahora, ¿una nueva idea de parte de Dios? No. La iglesia se puede ver en tipo en el Antiguo Testamento hoy en día, pero nadie en los días del Antiguo Testamento entendía este misterio. Fue oculto, algo escondido. Ahora se llama misterio porque es algo ya revelado, que antes no se daba a conocer. Y una buena definición de esta palabra se encuentra en Efesios 2 y 3 y también Colosenses capítulo 2, en ambos casos hablando de una cosa ya revelada que antes fue oculta. Quizás sería buena idea buscar en Efesios capítulo 2, un momentito. Efesios capítulo 2. Y aquí, vamos a pasar al capítulo 3, no tenemos tiempo para leer el fondo, pero ustedes pueden leer el contexto más adelante. Vamos a ver aquí en capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así es el misterio. Cuando alguien habla del libro del Apocalipsis como libro misterioso, puedes contestar: no, señor, no es un libro misterioso, es un libro que contiene ciertos misterios, pero no es un libro misterioso, es un libro bastante claro, porque cada misterio
es algo ya revelado. Y no hay ninguna duda en cuanto a la identidad de este personaje que es de Juan, ni en cuanto a cualquier elemento de su vestidura, de su persona, de las cosas que le acompañan, porque todo se define aquí en el versículo 20 o en otros lugares de la Biblia, pasajes bien conocidos a los lectores de Juan y supuestamente a nosotros también que tenemos toda la Biblia. A veces decimos, bueno, que los judíos entendían estas cosas porque estudiaban el Antiguo Testamento. ¿Y tú cuál es tu excusa? Porque no entiendes estas cosas también, tanto como cualquier judío. ¿Es que tu Biblia no tiene Antiguo Testamento? Es por la pereza muchas veces que no entendemos la Biblia y queremos que alguien nos explique todos los detalles sin tener que esforzarnos. Y sabes qué, es por eso que a veces en estos estudios no les doy más detalles. Primero, por el tiempo. Segundo, porque no quiero quitarte el gozo de escudriñar las Escrituras. No, muy en serio. Porque si uno así nomás recibe la enseñanza, pues no hace caso. Pero se tiene que mirar un poco. Por eso cuando hablo de nubes y cosas así, a veces es para molestarles. Molestarles lo suficiente para escudriñar las Escrituras. Y cada quien, hermano, ¿qué opina usted? ¿Qué? No. ¿Y qué importa? ¿Qué dice la Biblia? Anímate para ver lo que dice la Biblia. Ese es el propósito de todo lo que estamos haciendo. Así que los símbolos del Apocalipsis tienen significado y siempre se nos dice cuando se trata de símbolos. Aquí no hay ninguna duda. El misterio de las 7 estrellas que has visto. Aquí está. Y cada vez en este libro que símbolos o misterios aparecen, se nos dice claramente. Y en el mismo contexto se nos da la respuesta. O por comparar la Escritura con la Escritura, fácilmente. Así que no es tan difícil de entender. Pero es difícil de creer este libro del Apocalipsis. Ahora, antes de concluir esta noche, tan solo quiero que vean ustedes los capítulos 2 y 3. Quiero establecer un fundamento. Porque mañana, durante el día, comenzando a las 9, vamos a comenzar aquí en el capítulo 2. Y vamos a ver que Cristo ha escrito 7 cartas a 7 iglesias, como dijo aquí en el primer capítulo. Vamos a ver que son 7 iglesias literales, como ya les dije. Vamos a ver que son 7 etapas de la historia eclesiástica. Vamos a ver que son 7 iglesias que existen hoy en día. Y vamos a ver 7 ataques de Satanás contra la iglesia. Casi todo el día vamos a estar aquí en estos 2 capítulos. Posiblemente vamos a tener tiempo para el capítulo 4 también. Yo creo que sí. Pero es importantísimo entender los capítulos 2 y 3. Y quizás sería bueno, antes de comenzar esta siguiente lección, leer los capítulos 2 y 3, para tener en mente el fondo, las palabras, el vocabulario, y entonces mañana vamos a ver si logramos entender lo que el Señor está diciendo. Pues gracias al Señor, ha sido un día muy rico y les doy las gracias por haber viajado tanto, muchos de ustedes, y ustedes que son de la ciudad, pues qué suerte, y gracias por la hospitalidad con que nos han recibido. Tienen ustedes una linda ciudad.